Muy buenos días, hermanos. Dios me les bendiga. Qué bendición estar este día, viernes 24 de marzo de este año 2023. Le damos gracias a Dios porque este año lo hemos titulado En Dios haremos proezas. Y bueno, hemos estado hablando durante estas 2 semanas acerca del fruto del Espíritu Santo. Decíamos que el fruto del Espíritu es el carácter de Cristo y toda la semana pasada hablamos cómo ese fruto y todas sus características se pueden encontrar claramente en la persona y vida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahora esta semana hemos estado hablando ya en una manera más especial de estas características del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Ahí nos quedamos el día de ayer con benignidad y bondad, y hoy vamos a ver otras dos características, que es mansedumbre y templanza. Fe y mansedumbre. La séptima y la octava característica. Vamos a empezar con la fe. Qué importante es la fe. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, de allí, queridos hermanos, qué importante es que nosotros andemos en el fruto del Espíritu, porque si andamos en el fruto del Espíritu, si andamos en el Espíritu, tendremos el fruto del Espíritu y entonces manifestaremos esa fe, ¿verdad?, que Dios quiere que nosotros tengamos y en la cual quiere que nosotros vivamos. Una vida manifestando la fe, fruto del Espíritu Santo, será una vida de confianza en Dios, ¿verdad? Ahí mostraremos qué tanto nosotros estamos confiando en Dios. Quiere decir que no vamos a desesperarnos, no vamos a desalentarnos en medio de las dificultades y las adversidades, sino que nosotros vamos a mostrar que nuestra confianza está puesta en Dios. También esta fe, fruto del Espíritu Santo, nos deja ver que es una vida de manteniéndonos fieles a Dios. Cuando decimos que tenemos fe, fruto del Espíritu Santo, en realidad lo que nos está diciendo allí es que esa fe nos lleva a permanecer fieles al Señor. Qué importante es ser fieles al Señor. Y también cuando decimos que tenemos la fe, fruto del Espíritu Santo, eso nos marca una vida en dependencia en Dios. O sea, dependemos en Dios para todo. Dependemos en Dios para la vida, dependemos en Dios para el futuro, dependemos en Dios para criar a nuestros hijos, dependemos en Dios en nuestras finanzas, dependemos en Dios en nuestro trabajo, dependemos en Dios en nuestra iglesia, dependemos en Dios en nuestro ministerio, dependemos en Dios en nuestro matrimonio, dependemos en Dios en nuestra familia, dependemos en Dios en cada empresa que iniciemos. Tenemos una completa dependencia en Dios y eso demuestra nuestra fe. En todo lo que hagamos siempre debe de mostrarse esa, por así decirlo, tonalidad de fe en nuestra vida. Ese es el fruto del Espíritu. Vamos a ver 2 ejemplos en la Biblia de personas que tuvieron ese fruto. Uno de ellos es Esteban. En Hechos 6:5, cuando escogieron los diáconos de la iglesia en Jerusalén para servir a las mesas, dice que agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Noten ustedes cómo fe está íntimamente ligada al Espíritu Santo. Esteban fue un varón que sirvió en la iglesia, que sirvió en la obra de Dios, que fue un tremendo predicador también, fue el primer mártir de la iglesia y fue un hombre lleno de fe, lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué ejemplo tenemos aquí? Un hombre que manifestaba en todas las áreas de su vida esa fe, pero una fe como fruto del Espíritu Santo. Otro personaje en la Biblia que nos muestra igualmente, nos da evidencias de que tenía fe, fruto del Espíritu, es Bernabé. Allá en el capítulo 11, versículo 22, dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Recuerden que en Antioquía había un gran avivamiento y todo lo que estaba pasando en Antioquía llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén. Entonces ellos enviaron a Bernabé. Qué bueno que enviaron a Bernabé. ¿Quién era Bernabé o qué era Bernabé? Vamos a ver, dice, Bernabé, cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó
se regocijó, dice, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Versículo 24. ¿Por qué Bernabé tuvo esas actitudes correctas, buenas y apropiadas? ¿Por qué se alegró cuando vio la gracia de Dios? ¿Por qué se alegró cuando vio que Dios estaba obrando grandemente en una iglesia donde había judíos y gentiles y de todas las razas del mundo? ¿Por qué? Noten ustedes, dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Noten ustedes, la fe unida al Espíritu Santo. Ese es el fruto del Espíritu. Este tipo de creyentes, queridos hermanos, manifiestan la fe, fruto del Espíritu Santo, en todos los ámbitos de su vida, en todos los ámbitos de su ministerio, en todos los ámbitos donde ellos trabajan, laboran o realizan la obra de Dios. Por eso, qué tan importante es que tengamos esa fe. Es tan útil, hermanos, esta clase de fe, fruto del Espíritu Santo. Bueno, la octava característica de este fruto del Espíritu es la mansedumbre. La mansedumbre, hermanos, es una tremenda cualidad, una tremenda virtud también. Habla de carácter o condición de manso y humilde. Uno que tiene mansedumbre es alguien que tiene carácter de manso y humilde. También trata con ser apacible. Lo contrario a la ira, al enojo, a la contienda, a la cólera, etcétera, etcétera. Mansedumbre no es debilidad, sino es un carácter de madurez y de firmeza. El que tiene mansedumbre tiene madurez y tiene firmeza a la vez en lo que dice que cree y tiene madurez para poder ser útil en la obra de Dios y ayudar a otros también. Dice, por ejemplo, Gálatas capítulo número 6, versículo número 1, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Nota que la gente que puede ayudar a otros, a los caídos, a levantarse, a restaurarse en su vida cristiana, son gente que tiene madurez, pero que tiene carácter de mansedumbre, con espíritu de mansedumbre, con espíritu de manso, de humilde, de ser apacible, de tener un buen trato, de ser cordial. Qué importante es la mansedumbre. También, queridos hermanos, este carácter de mansedumbre nos ayuda a predicar el evangelio. Nos dice la palabra de Dios allá en 1 de Pedro 3:15, dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, hermanos, qué importante es que tengamos esta cualidad, este fruto del Espíritu que es mansedumbre, porque eso nos ayuda a hablar la palabra de Dios de una manera correcta, apropiada, no peleando, no contendiendo, sino simple y sencillamente hablando de la esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Para terminar, queridos hermanos, sin duda la mansedumbre nos ayuda en cómo nos relacionamos con los hermanos en la iglesia o en la obra de Dios. Nos dice Efesios 4:2, dice la palabra de Dios allá en Efesios 4:2, dice: con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Noten, hermanos, la mansedumbre ligada al amor. Y cuando tenemos tanto contacto con tanta gente, con tantos hermanos y nos relacionamos con muchos alrededor de nosotros, a veces es muy factible que vamos a tener dificultades, fricciones, o vamos a mostrar a veces nuestras inmadureces, ¿verdad? Nuestro carácter inmaduro. Pero por eso es importante que con mansedumbre y amor nosotros podamos soportarnos los unos a los otros y así poder continuar en el camino del Señor. Qué importante es tener mansedumbre como fruto del Espíritu Santo de Dios.
Bueno, hermanos, yo les animo a que sigamos avanzando y creciendo en este carácter de Cristo, que es el fruto del Espíritu, que se vaya reflejando también en nuestra vida. Recuerde, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, la vimos ahora, y mansedumbre. Nos falta solamente una. El sábado, con la ayuda de Dios, estaremos comunicando este último carácter del fruto del Espíritu. Mientras tanto, recordemos que en Dios haremos proezas. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos miramos mañana. Amén.